Bienvenidos a una nueva sección de Codely TV. Hoy lo que vamos a hacer es analizar un poco el código que Chevy de Brainity nos ha traído de su propia empresa. Un poco así como el chicote analizando. Entonces, Chevy, cuéntanos, ¿qué nos has traído? ¿Qué es vuestro código? ¿Qué hacéis? ¿Qué tenéis? Muy bien, a ver, intentaré de resumir súper rápido. Lo que nosotros hacemos es una integración con Shopify. A día de hoy Shopify, más tarde será a PrestaShops, WooCommerce, etc. Es conectar tu tienda con Facebook. Y lo que hacemos es lanzar las campañas, analizarlas, optimizarlas y hacer una performance. Lo que podría hacer una agencia, pero con un coste mucho más reducido. Y es eso, básicamente. Vale, ¿y técnicamente qué hay por dentro? ¿Con qué está hecho? Técnicamente lo que podríamos decir es que está hecho con PHP. Estamos encima de un framework que es Laravel. De base de datos tenemos una MySQL por la parte de datos, una Redis por la parte más de sesiones, etcétera. Y después tenemos un sistema de jobs, ¿vale? Hecha también con Laravel en un servidor distinto. Y poco más, diríamos que la parte visual la hemos hecho con Vue, con una single application hecha con Vue. Y eso sería un poco un resumen. ¿Y por qué Laravel y por qué Vue? Tanto yo como Carlas, que somos los programadores de este equipo, hemos trabajado con muchos frameworks de PHP, pero lo que nos convencía más seguramente era Laravel por su sencillez, porque básicamente estamos dos y teníamos que producir un código con mucha rapidez, ¿no? Y pues escogimos Laravel. Aparte que la comunidad con Laravel, a diferencia de otros frameworks, es muy grande. Y por otro lado, Vue, ¿no? ¿Por qué hemos escogido Vue? Pues básicamente yo había trabajado mucho con Angular, me encanta Angular, pero Angular te obliga un poco a cogértelo todo o a no cogerte nada, o sea, tienes que cogerte todo el paquete, ¿no? Y en cambio con Vue nos daba la posibilidad de empezar con algo y a medida que íbamos haciendo, íbamos avanzando en el proyecto, pues empezando a hacerlo más grande hasta que hemos llegado hace cosa de un mes a tener una single application hecha con Vue. ¿Y contentos con las decisiones técnicas que habéis tomado hasta ahora o cambiaríais algo? La verdad es que no, la verdad estamos muy contentos, o sea, sabemos que hay un camino a recorrer, sabemos que hay muchas cosas que tendremos que cambiar y mejorar, por eso también es una parte de contactar con vosotros, de decir, ostras, ¿qué podemos hacer para llegar a ser top en ese sentido? Pero estamos muy contentos, la verdad. Vale, pues si estáis contentos, esperemos que dentro de un ratito sigáis estándolo, porque si me das tu código, Javi y yo vamos a ponernos manos a la obra. Perfecto. Pues ya estamos con las manos en la masa. Vamos a ver primero la landing y luego saltamos directamente al repositorio de código a ver esas cositas así un poquito totalmente de las entrañas, los internals de Brainity. Oye, la landing guapísima, ¿eh? Sí, el diseño mola mucho. Me recuerda mucho al rollo Stripe. Vale. O sea, el concepto de landing y que tu landing consigas que se parezca a las de Stripe es todo un logro. Entonces, en ese sentido, ole por ellos, porque de verdad que quedan los mensajes súper claros, con el pantallacico aquí, todas sus cositas bien explicadas. También ¿qué queréis? Ahora mismo tenemos solo Shopify, pero en un futuro WooCommerce, PrestaShop, lo que nos digáis, lo que la gente quiera. Entonces, a nivel de user experience, diseño y todas esas cosas desde fuera, a tope con eso. ¿Vamos al código? Exactamente, aquí lo tengo. Venga, enchufa el código. Enchufado. Vámonos. Perfecto, ¿qué tienes aquí? Cuéntame. Vámonos, aquí está el README, que esto se agradece mucho, la verdad. Así viéndolo, el README nos dice pues cómo hacer el setup, cómo pues hacer el build de todos los JavaScripts. Básicamente, el resumen, para mí el README tiene que ser algo que si yo entro a la empresa o si entra alguien a nuestra empresa el día de mañana, con leerse el README y seguir esos 4 o 5 pasos ya es capaz de ponerse un entorno, digamos, productivo con el que puede ponerse a desarrollar sin necesidad de, hostias, que me peta esto, es que me falta un Composer install o es que me falta un npm no sé qué, no sé cuánto. No, entonces el hecho de que estén aquí todas las instruccioncitas, eso mola. Exactamente, y ya con este README ya vemos que ellos para trabajar en local lo utilizan Docker con Compose. Y aquí unos ficheritos. Faltaría quizás un poco de explicación a nivel de los servicios estos de CADI, no sé qué, no sé cuánto. Hay como variaciones aquí que ahí sí que podríamos poner un poquito más de énfasis. Pero vaya, sutilezas. Mira, y aquí también vemos que te provienen en Azure con este README en línea 32. Correcto. Muy fino, entonces, miramos el código. Venga, vamos al código. Vamos a la chicha. Empezamos como empezaríamos nosotros por los test. Esta due diligence por los test. Due diligence técnica, Madre mía. Nuevo título, Madre mía. Entonces, por los test. Vamos a ver por los nos test. encontramos. ¿Vale?
Browser, Feature y Unit. ¿Qué te dice a ti estos nombres, Javi? Por lo pronto, y esto es lo típico, nosotros, por ejemplo, solemos denominar a los tests o solemos implementar las tipologías de test de aceptación, integración y unitarios. Entonces, aquí el hecho de ver una carpeta unitario y ver una de feature, ya por descarte da a entender que los de feature no son unitarios. Entonces, es un nombre que podrían tener lo que nosotros denominamos como aceptación. ¿Qué de pinta? Y que está todo bien con eso. Al final, conseguir una convención de equipo y entendernos todos, para adelante con eso. Entonces, y la carpeta browser tiene pinta así de saque, que sería quizás son los test, esto que nos ha dicho que tienen view, pues test de view o algo así, que levanta un navegador Chromium o lo que fuera y los ejecuta, ¿no? Exacto, perfecto. ¿Vamos a las features? Vamos a las features que vamos a ver. Esperamos encontrarnos los de aceptación. Nosotros los vamos a hacer con Big Hat, las features, aquí en que estarán hechas, en código. Vale, en código. A ver, vamos ahí. Vamos a ver. Vale, primero, Big Hat o código. Ves buscando alguno así interesante. Conversion. Básicamente, Big Hat lo que nos ayuda es a separar esa capa de código donde implementamos el cómo se tienen que hacer las operaciones que nos va narrando el test de justamente esas operaciones que se van haciendo. Entonces, digamos, al obligarnos a separar, digamos, la implementación de los distintos steps que va a ejecutar el test, a la hora de leer ese test va a quedar mucho más claro. En el código, si mezclamos todo ahí, pues oye, puede estar bien porque simplemente extraemos cada uno de esos steps del Big Hat en métodos y queda igual de semántico, con lo cual podemos conseguir un resultado similar a pesar de no usar un lenguaje Gherkin, pero vamos a ver qué nos encontramos. Exactamente. He abierto una que se llama Plans API, ¿vale? Los planes que intuimos que son los planes de precio. Entonces, aquí ya se ve que hay un setup donde están insertando 3 planes. Este factory creo que en Laravel lo que te hace es insertar en base de datos estos valores. Por lo tanto está insertando en base de datos 3 planes, plan 1, plan 2 y plan 3. Vale, aquí ya vemos algo interesante. Los planes que estamos insertando en base de datos los estamos generando en ese momento, pero con valores hardcodeados, es decir, con valores puestos a fuego en ese momento. Entonces, aquí estaríamos limitando un poco las posibilidades de testeo. Ya no nos vamos a Property Based Testing, flipado esa parte. Si no lo hemos usado nunca, pues hay un overhead ahí en proceso de aprendizaje, pero al menos un patrón como Object Model que nos podría servir primero justamente para generar, pues, oye, el name, pues si los nombres de los planes tienen que estar por restricciones de integridad del dominio entre 3 caracteres y 50, pues el Object Model nos va a generar cualquier string random que puede contener un emoji para validar que la base de datos tiene soporte para emojis y que cuando lo obtenemos de base de datos no nos peta porque al guardarlo ha quitado el emoji, o cosas así casuísticas. Pues si los planes los pueden crear los usuarios y tenemos usuarios en Japón, pues hostia, que tengamos soporte para esas codificaciones y demás, eso el Object Model nos lo garantiza. Exactamente. Y al crearnos los IDs también aleatorios, nos podría permitir eventualmente pues paralizar los tests. Correcto. Ahora mismo, al ser los mismos IDs siempre, pues o serían secuenciales, pues si paralizamos, pues uno borra, el otro se queda, entonces cosillas que te da el Object Model. Exacto, esto es súper interesante porque esto es lo que va a garantizar que el feedback loop, es decir, el tiempo que pasa desde que yo quiero probar que mi desarrollo que he hecho funciona como yo espero hasta que la computadora me dice que efectivamente eso es así o no, que hay un error, si ese feedback loop es mayor a 5 minutos, hostia, ahí ya ejecuto los tests y pierdo el contexto porque me voy a revisar el email mientras se ejecuta eso y entonces, hostia, veo esto y ya pierdo toda la pila mental de casuísticas en las que estaba metido desarrollando, con lo cual el tema de acortar el feedback loop con una buena política de test que garantice justamente que se ejecutan rápidamente basado en pirámide de test y aislamiento de unos a otros que no estén acoplados, como decía Rafa ahora, pues eso nos va a aportar un valor a la hora de mantener esa velocidad de desarrollo conforme aumente la suite de test y las casuísticas que implementemos, que va a ser crítico a futuro. Esto, cursito de testing, muy lo rico, comentamos. muy rico. Curso de testing en Quality Pro, aquí lo tenéis. Vamos. Vale, entonces miramos el test, el primero. Venga. Un test que, oye, me listas todos los planes. Entonces, dado que hacemos una petición a /managers API /plans, se confirma que es un test de aceptación, estamos desde fuera. Exactamente. Perfecto. La respuesta ha de ser un OK, un 200. Vale. Bien. Y después comprobamos que la respuesta sea la que estamos esperando. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, oye, asegúrame de que me devuelve 3 elementos, los 3 que hemos insertado, y que cada uno tiene los atributos pertinentes. Aquí yo quizás habría hecho una cosita diferente, para simplificar un poco quizás, es aquí en la línea 42, vemos que hay un JSON de code de lo que devuelve. Sí. Yo quizás, ya que sabemos los valores hardcodeados que tenemos, hubiese comparado
lo que nos devuelve con un JSON hecho por nosotros. Vale. Y así ya tenemos la mímica de, oye, yo directamente espero esto. Y así nos ahorramos el hacer una comparación por cada campo que tenemos. Vale, es decir, habrías tenido el JSON en un fichero JSON incluso y de ahí lo lees y lo comparas con lo que te devuelve. Exactamente. Pierdes a lo mejor la granularidad de saber qué es específicamente lo que no es igual, pero ya te lo dará el div de Laser. Exactamente. Vale, ¿y qué beneficio obtienes haciéndolo así? La claridad que se ve de, oye, yo sé que cuando hago esta petición de este get a manager barra API para plans, lo que me va a devolver es este JSON. Y ahora puedo, además, usar el ejemplo para, oye, estoy testeando el front en el view, pues ya sé que este JSON será este JSON que me devolverá este endpoint. Vale, ok. Vale, tiramos para adelante, vamos a ver más cositas. Ahora bajaremos al controlador y veremos un poquito la arquitectura de software a nivel de qué capas se definen y demás debajo de ese endpoint, porque ahora no lo estamos viendo al ser de aceptación. Así que cuéntame un poquillo más, ¿qué tenemos? Vale, aquí tenemos un test de que si estás autorizado, pues te tiene un authorized, todo correcto. Vale, y ojo con esto, espérate, no corras tanto. Dime. Ojo con esto, porque aquí en el test anterior, de hecho, ya lo veíamos un poco, es decir, aquí ya estaba pasando un poco el hecho de que tener un método de setup arriba del todo, que es el método donde se hacen los inserts y donde sé que estoy insertando un plan con identificador 1 que tiene el nombre X, el tipo y el precio Y, Z, eso pasa en la línea 10 de mi archivo y luego en la línea 180 estoy comprobando que efectivamente cuando obtengo del get de la petición X, eso me devuelve el contenido en la posición 0, un ID con un 1. Entonces, aquí digamos que la legibilidad del test te hace mover un poquito. Sí. Aquí estaría guapo quizás sacarlo a un método, este setup, en este caso, y tenerlo en el principio del test. Entonces, dado que hay estos usuarios, aquí por eso el lenguaje Gherkin para los de aceptación va muy bien, porque es correcto. Dado que hay esto, cuando pasa esto, después. Correcto. Entonces, aquí el hecho de, primero, hacer lo que justamente José Armesto creo que fue el primero que se lo escuché decir en términos de setup explícito, de en cada uno de los test cases llamar a un método de given there are standard plans in DB o mierdas así, que básicamente haga explícito el hecho en este test que se están creando esto en base de datos y que cuentas con eso, a pesar de que pudiera parecer redundante, pues hay pros y contras cada uno que decida. Ahora, cuando hemos hecho scroll, me he dado cuenta, he visto que son buena gente. ¿Sabes por qué? Cuéntame. Porque hacer scroll del todo, ¿Sí? He visto que aquí tiene un token que es ¿qué pacha con los pachachos? Ojo, qué buena. Fans de la vida moderna. Qué buena esa. Entonces, mira, pero espérate, porque ahí vamos con otra cosa interesante. Justamente, ¿qué está pasando? Le estamos poniendo un token que no es válido y estamos haciendo una llamada para verificar que dado que el token no es válido, pues eso, oye, tú de aquí no pasas. Perfecto, a tope con eso. Pero démonos cuenta cómo estamos haciendo eso. Hostia, le estamos poniendo el token, lo estamos asignando a un atributo de clase, thisToken, que por debajo a la petición y no lo estamos viendo. Claro, o sea, a nivel de ser explícito en cuál es el flujo de autenticación que tenemos y todo eso con nuestra API, esto es opaco 100%. Entonces, estas son las magias que nos da un poco la herencia y sobre todo el template method, el patrón template method, que es como yo te dejo aquí un hueco, el hijo lo rellena y el padre ya hace magia. Entonces, claro, eso tiene sus cosas buenas, que es como tú solo tienes que inicializar el thisToken y todo lo demás no te tienes que preocupar. Pero tiene una parte mala de, hostia, ¿qué está pasando por debajo? Tengo que irme al padre, leerme una porción de método, luego bajar. No sé, vamos al controlador a ver cómo se ha implementado esto. Sí. Vamos a ver si tiene coherencia. Yo le llamaría plans controller. Venga, para acercármelo más. Dale. Y vámonos, sí que existe. Ahí lo tenemos. Vale. Plan controller. Plan controller, donde ya estamos viendo algo raro. Ojo, inyección de dependencia, plan repository por constructor. Ojo, pero línea 28. No, plan repository en verdad es una clase plan que siendo Laravel me voy a esperar que plan es un model. Es un model de Laravel. Entonces estamos usando allí el model de Laravel, que es como una mezcla, para quien no lo sepa, una mezcla es el patrón Active Record que utiliza Eloquent para la base de datos, y entonces tenemos mezclado el dominio con la infraestructura allí de por medio. Estamos usando una clase plan que suena como de dominio para después, para tratarlo como un repository, pero no es un repository porque no tenemos una interfaz con los métodos fijos, sino que estamos haciendo la magia que nos da Eloquent. Vale. Y esto lo veremos mucho más claro si bajamos un poquito y vemos algún caso de uso de cómo se utiliza el plan repository. Vale, aquí lo tenemos, perfecto. Este método all
Este método all o este método where, donde le pasamos un array de las condiciones en base a las cuales queremos que haga la query en base de datos para obtener el primero de los elementos que nos devuelva, toda esta interfaz fluida al final que nos ofrece este plan repository, como os podéis imaginar, no viene definido por nuestro dominio, no viene de la clase, no lo hemos picado nosotros en la clase nuestra plan. Entonces, ¿de dónde viene? Viene del padre, de ese model que, como decía Rafa, es Eloquent. Entonces, ahí es donde se produce el acoplamiento desde, en este caso, el controller, que además estaría unificando las responsabilidades de protocolo de comunicación con el usuario en términos de que sabe que está hablando una API HTTP, porque sabe que tiene que coger la request, los valores de aquí y de allá, y que tiene que devolver un JSON o lo que fuere. Entonces, primero, está haciendo las de protocolo de comunicación con el usuario, punto de entrada, y además está haciendo las de caso de uso o application service en términos de arquitectura hexagonal, curso de arquitectura hexagonal. Entonces, el application service encapsula el caso de uso, y lo bueno que tiene dividir esas dos responsabilidades de punto de entrada, protocolo de comunicación versus caso de uso, es que podemos reutilizar esto sin forzarnos a pasar por aquí. Es decir, podemos ejecutar el caso de uso de obtener el plan X o crear el plan Y, ya no dado que haces una petición HTTP a este endpoint, sino dado que ejecutas un cron, dado que se ejecuta un evento de usuario registrado, y eso implica que se ejecuta el suscriptor de cuando se registra un usuario, se le crea el email de bienvenida. Pues todos esos casos de uso que son reutilizables, porque alguien podría decir, no, pero esto es como el típico ejemplo de para cuando cambies de base de datos. ¿Cuántas veces voy a cambiar de base de datos? O ¿cuántas veces voy a cambiar de una API HTTP a una API en RPC? Bueno, haya paz. Simplemente estamos hablando de eso, de primero, reutilizar, ya no porque cambies el protocolo, sino porque lo reutilices desde otros casos, digamos como lo que hemos comentado en los eventos, y también por testabilidad. Los test unitarios me gustaría ver dónde empiezan y dónde acaban, porque desde el momento en que tenemos esas responsabilidades juntas, no puedes empezar a testear sin comerte la capa del controller, con lo cual los test unitarios se van a estar acoplando al protocolo de comunicación del controller, o no van a estar testeando el caso de uso, que es la lógica de negocio. Entonces, más que por cambiabilidad, me preocuparía por testabilidad, que estén esas dos cosas ahí. Y todo esto venía porque, aparte de estar unificando estas responsabilidades, estamos atacando directamente desde ese punto, digamos, unificado, hasta la infraestructura del vendor externo del Eloquent, que tiene la interfaz fluida, y plan repository, que parecería que aporta aquí semántica de dominio, tampoco aporta mucho, ¿no? No, que como mucho quizás se podría hacer las triquiñuelas si no queremos hacer una implementación con Doctrine, otra cosa de crear un repository, y a este repository le acabo inyectando este modelo y acaba devolviendo... Esto lo veíamos en el Conversion, antes hemos echado un ojo así en diagonal, y por acelerar un poquito, 5 minutitos más y acabamos, tenemos algunas cosas interesantes a comentar, porque justamente esto lo veíamos en el caso del Currency Conversion Repository. Esto es justamente lo que decías, explícate un poquito. Exactamente, más. O sea que puedes inyectar el modelo, y que el modelo, detrás ya de una interfaz tuya de que sí que es de dominio, aquí nosotros le quitaríamos el interface de sufijo, porque así te fuerzas después a la implementación, decirle, oye, es la implementación de MySQL, es la implementación de Eloquent MySQL o de lo que fuera, pero si te fuerzas a tener una semántica, ya sacarlo, usar el patrón repositorio bien usado. Pero esto tiene unas pegas, tal y como está hecho, tirando del modelo con el model de inyectado. Exacto, nos estamos centrando mucho por destacar algo, porque al final cuando tienes que analizar una base de código así, claro, si no te tiras 3 días aquí en el vídeo, pues al final nos tenemos que centrar en algo. Entonces, en este caso estamos hablando mucho, sobre todo del tema del modelado derivado de los problemas de Active Record. También hemos comentado el tema de la separación de controles. Entonces, aquí es como muy hater. Y en verdad, disclaimer, todo esto, recordemos, hemos puesto la premisa de que necesitamos desarrollar rápido porque queremos validar una idea, ver si hay mercado ahí fuera, que hay gente que quiera comprar esto o no, con lo cual esto no es acabar el mundo, pero sí que es interesante tenerlo en cuenta para saber los contras que estamos asumiendo tomando este tipo de decisiones. Y es que ahora, por ejemplo, desde el momento en que usamos Active Record, para instanciar este supuesto repositorio que sí que me abstrae de la implementación final con Eloquent, lo que estoy teniendo que hacer, lo que me está forzando es a permitir instanciaciones en estados que violan las restricciones de integridad de mis modelos de dominio. ¿Qué quiere decir esta perogrullada? Pues que el Currency Conversion va a tener un constructor con todo null label. Exactamente. Aquí no vemos un constructor explícito donde digas, oye, no, va a tener el campo from, el campo to y el campo red,
los cuales van a ser unos value objects que va a ser el front current compression, tú y el rate bien modelados con sus restricciones de el rate no puede ser menor a 0 y no puede ser mayor a 100.000. Exacto. Luego también no estamos usando clases final. Algo interesante, ¿por qué, Rafita? Exactamente, porque así nos forzamos a no extender. Si no está de final, pues podemos hacer triñuela de extender, o en los test hacer mocks de clases que no queremos hacer mocks, porque si los mocks ya dijimos en el curso de testing, los utilizamos para desacoplarnos de toda la infraestructura, no de nuestras clases de modelado normal. Perfecto, entonces con esto hemos hablado mucho de tema de Active Record, de tema de modelado del dominio. Tenéis el curso de Domain Driven Design también en la plataforma de Code TV Pro. Y básicamente todo esto de lo que habla al final son principios como muy antiguos, entre comillas, porque el tiempo aquí es relativo, ¿no? Antiguos también, tampoco estamos hablando de hace tantos años, pero sí que es verdad que ya llevan resonando en la industria mucho tiempo, como por ejemplo patrones como TEL-DONAS o Anemic Domain Model o Ley de Demeter, donde básicamente todo este tipo de conceptos lo que promueven es a empujar la lógica de negocio de nuestros casos de uso a nuestros modelos de dominio. Entonces, ¿para qué? Para que haya una alta cohesión y un bajo acoplamiento, lo típico, el mantra de orientación a objetos clásico, ¿no? De tener una alta cohesión y bajo acoplamiento. Entonces, la alta cohesión, ¿por qué y cómo? Pues teniendo los datos lo más cerca posible al comportamiento que atañe a esos datos, es decir, las lógicas de negocio de este currency conversion o el plan que veíamos antes, que esté lo más cercano a donde tenemos esos atributos de clase, puesto que en orientación a objeto las clases son datos más comportamiento. Entonces, todo ese tipo de mantras se traducen en estas cosillas que estamos viendo, y los beneficios que tienen, que en última instancia es lo que tenemos que destacar, es justamente lo que estábamos hablando en términos de testabilidad, de poder testar esa separación de responsabilidades a partir del caso de uso sin comerme el controller, y que si se actualiza la versión del framework de turno o lo que sea, mi test no se entera. Sobre todo esa es muy buena, porque lo que decías antes de no solemos cambiar de framework, no solemos cambiar de base de datos, pero sí actualizamos el framework. Entonces esas cosas a veces, o sea, cuando esté la 4.5 a la 4.6 bien, pero cuando pasan a la 6 y deprecan todo lo que había antes, ahí si no estás bien desacoplado, te comes 2 semanas de desarrollo, de merge conflict, de ver cómo lo arreglo, a ver si funciona bien. Entonces allí tener el framework apartado de tu lógica de dominio se agradece. Luego también Active Record tiene otra cosa que puede ser nociva a largo plazo en términos de rendimiento. Es decir, desde el momento en el que podemos encadenar con esas interfaces fluidas, joins y queries mágicas y cosas que van a pasar de forma lazy cuando se necesiten. User.category.products.name y si miras después la query que te ejecuta es un select all from users where la query, que en el artículo la query, que te mata la base de datos. Exacto. Entonces, eso también tenemos que tener mucho ojo, porque son cosas que se ejuetan así en lazy, solo cuando lo llamas y tal, y es como, hostia, ya, pero es que cuando se conecten aquí más de 100 usuarios concurrentes, esto ya va a petar la base de datos y la latencia se va a ir al carajo. Pero también reiterar que la velocidad que te da esto, el desarrollo, hostias, claro, esto es que lo he hecho en un día, y si lo hubiese hecho modelando todo perfecto y todo así, hubiese tardado una semana. Correcto. Y en el contexto en el que estamos, pues es la hostia, es lo mejor, quiero ir rápido. Correcto. Esto ya es una deuda que ya sé que en su momento, dentro de medio año, si todo ha ido bien, o de un año, pues ya pagaré. Correcto. Pero ahora mismo, si estoy validando de negocio, es una cosita rápida, pues viene estupendísimo. Correcto. Entonces, sobre todo, antes de hatear este vídeo, tengamos en cuenta el contexto en el que lo hemos hecho, el propósito y demás. Así que muchísimas gracias a la gente de Brainity, a la que vamos a ver ahora para darle el veredicto final. Una currada que han hecho. Pues ya estamos aquí con Carlas, también de Brainity. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Bueno, la verdad es que he visto la explicación esta que habéis hecho muy interesante, sobre todo la parte de repositorios, ya que yo vengo de un mundo en el que había trabajado más con Symfony que con Laravel. Entonces, vale, Symfony es un framework que es mucho más restrictivo, te obliga mucho más a tipar, todo lo que tienes que hacer lo tienes que tipar mucho más. Entonces, yo ahora que me he movido a Laravel, he intentado adaptarme un poco al sistema que utilizaba anteriormente. Y al hacerlo, esto me ha obligado a crear varios repositorios o otro tipo de clases que a lo mejor Laravel te las da por hechas y puedes obtenerlas usando algún método mágico. Pero bueno, más que nada es por falta de conocimiento. Entonces agradezco mucho la explicación, porque... mil gracias por tomarte así. Y de verdad, en serio, esto va a parecer que está súper preparado, pero estamos grabando un vídeo detrás de otro. Entonces, mil gracias, y me alegro un montón que te haya sido de utilidad. Básicamente, como hemos visto, al final...
Primero, el tema de Laravel también os habrá ido bien porque en 2 segundos te picas ahí la query y ya tiras con el Patron Builder y a tirar millas. Entonces, esa parte también está muy guay. Solo que a la hora de testear todo eso y responsabilidades diferentes y tal, nos vamos a encontrar con problemillas, ¿no? Ahí. Sí. Pero bueno. Luego también ahí se nota mucho lo que comentabas, un framework como Symfony que quizá con cosas tan avanzadas o tan bien hechas, podríamos decir, como el contenedor de inyección de dependencias, ¿no? Que es muy fácil componer árboles de dependencia y no con las fachadas que te da Laravel quizá. Fachadas. Más que nada también había tenido muchos problemas a la hora de crear test unitarios al usar las fachadas de Laravel, porque no todas puedes moquearlas siempre. Perfecto, pues me lo dejas a huevo y me va a saber mal hacerlo, pero es que lo tengo que hacer porque es que estamos preparando el curso de DDD en PHP donde básicamente vamos a usar todas estas cosas, así que os invito a todos a, visitar Brainity y si tenéis un Shopify o Magento el día de mañana o PrestaShop, usar sus métodos para gestionar vuestras campañas de ads, porque básicamente metes uno y das 5 que dicen nadie da duros a pesetas, pero esta gente pues lo consigue, entonces es un hecho. Entonces, 1, a visitar Brainity y 2, a aprovechar el descuento aquí del lanzamiento del curso de DDD en PHP. Así que nos vemos pronto y muchísimas gracias por prestaros a hacer esto. Un saludo.